¿Qué onda mis queridos ojitos de botones? Espero que estén súper bien, soy Aldair y nos encontramos en un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a continuar con la historia de Ashes Wood, segundo capítulo. Así que nos quedamos en que tenemos que codificar las máquinas, así que vamos a seguir a Orfeo. Y tenemos que codificar la máquina más grande, la de que está en el medio, primero. El compositor nos quitó la cajita con la gema y se fue, tenía una pistola. Y pues nada, está interesante. Ok, vamos a ver qué es lo que sigue. Este parece el mismo codificador mencionado en estos diarios. Parece un codificador que se debe de codificar con una clave, pero no sé cuál es la clave. Creo que sé de qué va esto. No por nada es un detective. Cuando era niña, ahora son recuerdos de su madre. ¿Qué pasa? Estoy bien, eso es lo que no estoy acostumbrada a estos sonidos. ¿Por qué no terminas la ubicación de los otros codificadores primero? Nos reunimos aquí, deja que yo me encargue de la decodificación. Ahora se convirtió en Rusher de pronto, Mírate alrededor en una área abierta para buscar la antena de los... Ok, tutorial del juego, let's go. Encuentra los equivocadores ahora mismo. Simona, la mona. Ok, estoy grabando, todo está bien, perfecto. Pues vamos. Él se va a encargar del decodificador de primero. Miren, es fácil. En el juego también tienen que hacer esto. Ver las antenas, ir a la máquina y decodificarle y listo. Tengo que encontrar 5. Ok. Ah, solo los tengo que encontrar, let's go. Yo pensé que los tenía que decodificar. Bueno, le dijo que se iba a encargar de decodificar los Orfeo. Ok, listo. Pallets. Oh, los puedo tirar, ¿puedo saltar? Let's go. Nah, no puedo hacer emotes. Acá está otro y el último, ¿dónde estaría? El último debe estar de aquel lado. Por lo general están esparcidos así. Aquí está y el último está allá. No, pero este ya viene, debe ser otro. Sí, este no me lo cuentan. Oh, está por allá. Bueno, y venía en un buen camino. Uy, queda hasta el otro lado del mapa. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Eso, ¿trabajando duro o durando en el trabajo? Let's go. Pobrecita, tiene traumas. Es que ya estuvo en los juegos. Eso está interesante, quiero saber más acerca de ella. Justo lo terminó. Ha vuelto y ¿por qué esos ruidos molestos están amplificando hoy? Tiene trauma, chicos. Tiene estrés postraumático. Encuéntrate con el señor Orfeo y el gran codificador. Continuamos. Esto es cine, chicos. Creo que sé cómo decodificarlos. Encontré 5 decodificadores. Elige un área del mapa para marcar la ubicación de los decodificadores. Ajá. Aquí hay uno. ¡No! Ah. ¿Qué? ¿Y los otros 5? ¿Puedo mover el mapa o qué onda? Pero si ya le había picado. Ahí está. Then now, who is that? Who is? ¿Qué es? ¡El fantasma de Mary! ¡Sí es! ¡Es esa! Pero ¿cómo es que apareció ahora? ¡Oh, sí es un fantasma! ¡Wow! Esto es cine, chicas. Entonces no es la Mary de la antigüedad, sino esta es Mary existió realmente en el hipódromo. Miren su arma. Aquí se ve imponente, no como que en el gameplay. Nosotros la distraemos. ¿Tenemos que quitearla? ¿En serio? Esto va a estar chido, ¿Pero qué está pasando? Y él como de... la elegancia primero que todo.
No, esa sonrisa malvada. Está muy interesante la historia, ¿eh? ¡Ay, sí va a tener que quitearla! Sí, entiendo. Espero que no sea tan roto. Esquiva los ataques, consigue tiempo para el señor feo, let's go. ¡No tengo chungo! A ver, sirve que... ¡Salta! Let's go. Es un bot facilito. ¡Oh, hace amagues! ¡Ah! ¡Terror! ¿La puerta está abierta? ¡No! ¡No! Es la otra puerta, como siempre, equivocándome. ¿Qué hice mal, aparte de nacer? Cierra puerta. ¡Ah, te esquivo! ¡No tengo chungo! Ni una que no es justo. Necesito llegar a ese palet. No sé si alcanza a llegar. Es un bot facilito, debería de llegar. En teoría. Sí llego. Oh, por nada, si fuera un bot más avanzado no hubiera llegado. Welcome. ¿Dónde está el señor Orpheus? Alice. ¡No, nos drogaron! ¿Será que va a haber un nuevo sobreviviente versión Mary? ¡Mira la de chiquita! Alice. Guau. Eurydice. Someone is calling out to me. Responder, quedarse en silencio. Responder. Creo que no debía haber respondido. That voice. Esa voz. He's calling. ¿Me está llamando? ¿O algo así? I'm here. Estoy aquí. Todo fue una pesadilla. I'm happy to see you awake. Mrs. Plinius said you fainted in the greenhouse. Fortunately, Mr. Orpheus was there. I've sent for the doctor in the city, but the storm last night destroyed the roads, so they can't return for now. Okay. But Mr. Orpheus is knowledgeable about medicine, and according to his preliminary diagnosis, you seem to be La fine. drogaron. I've instructed the kitchen to prepare some liquid food for you, and I'll go get it immediately. Thank you. May I know how I got back here? I found you unconscious at the racecourse's entrance. Perhaps you fainted from fear or shock? I carried you back here. I ran into Mrs. Plinius at the gate. I was forced to ask for Mrs. Plinius's help to prevent the others in the manor from learning that we took action on our own. Where's Mr. Kreberg? Did he come back Ella here? se fue con la gema. I'm not sure. No one has seen him. Mrs. Plinius, the servants, none of them have seen him. It depends on whether the servants are telling the truth. In fact, I've been in the greenhouse all day, so I don't know if anyone has gone in or out of the main building. He ran away? Es lo más I've been seguro. to his room, and all his belongings were still there. If that gem was his objective, then he has achieved it. Perhaps he felt it would be too risky to return and get his belongings? When I said all, I meant the gems. La tenía él. ¿Y eso? ¿Cómo lo That's so consiguió? unusual.
So I have reason to believe that he may be watching in secret. I've told Mrs. Plinius about the incident at the racecourse. ¿Sabe la And it verdad? seems the situation here is more dire than I ever imagined. Although I know there's no such thing as a free meal, I don't want to suffer an accident before the banquet even begins. Obviously, we must be wary of the elusive Mr. Kreberg right now. So in my opinion, Novela, it's always better to have more allies. Ahora sí le que I Simón. agree. Then perhaps we should be more honest with each other, for the sake of our temporary alliance. For example, building trust by starting with the reason we're here. This manor's reputation isn't the best. I'm sure some materials and a specimen are not worth taking such a risk. An article isn't worth it either. Una ataque I don't otro. mind. What about you, Mrs. Y Plinius? les hará decir la verdad. I agree. Then, who will go first? In order to show my sincerity, I will go first. Ojo, la verdad, porque está ahí. My presence here is linked to my husband's death. Ah. Ahora viene historia de la entomóloga. La entomóloga tiene que convertirse en hunter, la verdad. As reported by the papers, his cause of death was a type of rare bee venom. Although it's a rare occurrence in the field of biology, it isn't unheard of. I wasn't suspicious at first. But while sorting through my husband's belongings, I discovered that he hadn't recorded those bees in his observation notes. My husband was an extremely meticulous person, toward people and even more so toward his research. So there shouldn't have been an unrecorded species of bees in his apiary. And not too long ago, I received a bee specimen from this manor, and it was the exact rare bee species. Ok, estaba investigando todas las especies de abejas. No sé si una fue la He que lo mató. invited me to a game here. Investigó el juego. And in exchange, he would provide information on that bee species and the cause of my husband's Está buscando la death. especie que le causó la muerte a su esposo. Eso fue lo que entendí. Dejen en los comentarios si estoy bien o si es otra cosa, o Who's se entiende going mal. next? Then I'll go ahead. Siento que todos los de la I historia said tienen that que I tener was una here to persona. gather material. And it wasn't entirely a lie. Es él. Look, the subject of the material is me. My Ojo. father owned this manor before Manus did. He was a kind and gentle man who loved art and doing charity work. Ese es su padre. Our family lived happily here. But his kindness did not receive the reward it deserved. The forest ranger we hired colluded with bandits. They killed my parents and ransacked the manor. I managed to survive by hiding in the cellar. Later on, a relative of mine placed me in a nursery and sold off the manor to Manus at a low price. As for the bandits and forest ranger that destroyed my family, they've gone missing. Ok, destruyeron a su familia. Está investigando quién I've fue been quien searching destruyó su for them familia. throughout these years. But I always come up empty. This went on until not too long ago when the newer owner of the manor sent me something and claimed to possess clues on the forest ranger's Entonces la mansión whereabouts. antes era de su padre, And ¿eh? the clue is the game's prize. What did he give you? ¿Ganó el juego? A piccolo. Ah, no. It was what the bandits used to trick the guards into opening the manor's gates back then. All right, Miss Journalist. Tell us your story. A ver. Se enojó. Come in.
Miss, I've brought you dinner. Dinner is served for everyone else as well. Please enjoy your Uy, ya no meal on the contamos first nuestra floor. historia. Lisa will take care of her. Por eso siempre que vayan a revelar algo sean los últimos. Too many things have happened today. Miss needs some rest. And we can continue tomorrow. Comprensiva. Pero el novelista como de, yo quería saber. Ah, muy interesante, la verdad. ¿Otra? Esto es cine, chicos. Ahí es cuando está escapando de Naima. Ahora que lo estoy notando, sí se parece mucho a la historia de Orfeo y Eurídice, ¿eh? Tiene pesadillas. I had that dream again. Ah, una pesadilla justamente. Maybe it's a warning. Tal vez A warning caminar. for me to finish this as soon as possible. Tal vez le ayude a dormir, According to my escribir. colleague in my investigation, Va a the continuar main con su character investigación. in every story written by Orpheus has links to cold cases. Se ve muy linda así They're either con el the pelo victim suelto. or suspect. And in the latest story, I am the character. Quisiera tener mejor inglés para poderles traducir todo, pero lo Piccolo. siento. Forest rangers. It's obvious he knows the past very well. And his knowledge may even surpass the police files. He knows it so well that it's suspicious. If he wasn't a participant, he must have been a survivor. According to my knowledge, the only possible living survivor of the incident is... Could it be him? But I feel like I've missed something in his story. Quiero saber cómo The encajar forest ranger we hired colluded with bandits. They killed my parents and El que mató, ransacked the sí. manor. I managed to survive by hiding in the cellar. Quiero descubrir a quién Wait, mató a su... cellar. Espera, suela. As far as I know, the main building never had a cellar. At least not before I left. Was it just a mindless mention? Or... Está a punto de descubrir algo. There's still time Se arregló. before dawn. I can use the stormy night to restart my investigation. Que va a seguir con la investigación esa noche. Then... Entonces... Ve al invernadero, ve al corredor, ve a la sala de estar. Uy, interesante, ¿eh? Ok, vamos a dejar hasta aquí este segundo episodio. Y recuerden suscribirse, dejar su like, comentar cuál es su parte favorita. También coméntenme la historia, los que saben inglés, qué es lo que dice realmente. Porque, como les digo, mi inglés no es muy avanzado, entonces simplemente deduzco mediante lo poco que sé. Pero hasta lo que estoy entendiendo, la historia está muy interesante. Así que nada, chicos, espero que les guste el video. Y nos vemos en la tercera parte. Así que disfruten mucho el video. Y hasta la próxima. Bye bye.